Hola, te doy la bienvenida al episodio 39 del podcast de BTC en Español, con alguien que siempre cuando hablo con él no paro de aprender cosas nuevas de muchos temas a la misma vez. Si te interesa la tecnología cuántica y qué es lo que se está haciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo en términos de blockchain y otras tecnologías, este episodio te va a agregar valor. Muchas gracias CoinFabric por el apoyo para que este episodio sea posible. Para aquellos que no conocen CoinFabric, desde el 2014 ha trabajado en más de 100 proyectos en criptoactivos y blockchain. CoinFabric se focaliza en servicios de auditoría en seguridad, desarrollo de software, consultoría e investigación. Si necesitas ayuda con tus proyectos blockchain, te invito a que visites su página web coinfabric.com con la K al final, donde tendrás más información sobre sus servicios y puedes ponerte en contacto directo con ellos. El invitado de hoy es físico de origen español y todo lo que ve al frente de él lo mira desde la óptica científica y práctica. Desde sus comienzos en el Banco Interamericano de Desarrollo, o BID, no ha parado de investigar el impacto de blockchain y la tecnología cuántica. Estoy hablando de Marcos Allende, líder de investigación en el Laboratorio de Tecnologías de la Información del Banco Interamericano de Desarrollo. En la conversación hablamos de sus comienzos como físico dentro del BID. Hablamos también sobre los desafíos que ha encontrado trabajando en blockchain dentro del banco, sobre la gobernanza de la identidad e interoperabilidad, cuáles son los requerimientos para que se construyan y funcionen las redes, cómo funciona y cómo se mantiene la red de LAC-Chain, Latin American and Caribbean Chain. Hablamos también sobre los 3 proyectos que más le gustan, su interpretación sobre la transferencia de valor y las capas con las que se conforma, cómo ve la interoperabilidad con cripto, la publicación de su white paper sobre Self-Sovereign Identity y el marco tecnolegal y las 3 capas necesarias. Hablamos también sobre tecnología cuántica, qué es y cómo puede afectar al mundo de la criptografía. Y también sobre cuándo se espera que la computación cuántica sea un riesgo real. Hablamos también sobre humanoides y muchas otras cosas más. Puedes conectar directamente con Marcos vía Twitter si lo buscas como Marcos Allende L. Te recuerdo que para aquellos fans de YouTube tenemos un nuevo canal donde podrás escuchar los podcasts directamente en YouTube. Así que te invito a que nos busques como BTC en Español Podcast y te suscribas para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios. Por último, te quiero comentar que en el canal de YouTube de BTC en Español publicamos un nuevo video tutorial para conectar la billetera Exodus a Compound y comenzar a ganar intereses directamente desde Exodus. Ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Marcos, bienvenido al podcast de BTC en Español. Muchísimas gracias, Joaquín. La verdad que es un placer estar aquí contigo. Como te comentaba, verdaderamente esto es una oportunidad de desconectar un poquito de la jornada laboral y tener una charla con un viejo colega sobre todo tipo de temas. Así que nada, un verdadero placer poder compartir este ratito contigo. Muchas gracias, Marcos. Como siempre hago, sobre todo con aquellas personas que no han estado dentro del podcast, y esta pregunta es, ¿cómo este tema de Bitcoin, blockchain, cripto llegó a tu vida? ¿En qué momento de tu vida se interpuso en tu vida y comenzaste a preguntarte y a trabajar más sobre este tema? Pues mira, yo creo que la primera vez que escuché sobre Bitcoin fue cuando yo estaba en la universidad, pues poco después de lanzar Bitcoin Satoshi, ¿no? Que me acuerdo de que un colega, yo estudiaba física y un colega que le gustaba bastante el tema de la computación, pues contó en clase que se había puesto a minar Bitcoins. Y de aquella, pues yo la verdad que no había escuchado nada al respecto y me acuerdo que pregunté por un grupo de WhatsApp eh, en qué consistía esto de Bitcoin, ¿no? Y nadie supo explicarme, entonces como que no le hice mucho caso al asunto y No, ahí no lo habrá, dejé. no Y habrá luego, en puesto, realidad, sí, dime, digo, dime. no habrá puesto a minar con las computadoras de la universidad, ¿no?
No, 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 no creo, no creo. La verdad que, o sea, me acordé hace poco de aquello. En realidad yo de aquí ni le di más importancia. Y luego yo empecé a meterme en el tema de blockchain ya cuando empezó a tener aplicaciones de negocio, ¿no? Es decir, yo entré un poco desde el interés de las aplicaciones de negocio, antes digamos, de entrar en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue donde ya empecé a trabajar la tecnología. Pues antes de eso empecé a meterme un poco en interés en cómo funcionaba Bitcoin, por supuesto, porque es la base de todo. Luego, cómo funcionaba blockchain como tecnología para las aplicaciones de negocio, ¿no? Y eso fue un poco mi entrada. Quizás uno de los primeros papers que leí que más me gustaron fue precisamente uno de Princeton, no sé si lo tienes ubicado, sobre Bitcoin, y ahí ya No. empecé a entrar, pues es un paper que explica muy bien Bitcoin, la verdad, es un punto de vista técnico, y ahí empecé un poco a entrar en lo que es el mundo Bitcoin y blockchain. Qué interesante. Y ahí comentabas, bueno, ahora estás en el rol de líder técnico dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo, digamos, vos entraste al Banco Interamericano de Desarrollo con el objetivo de empezar a desarrollar internamente investigaciones sobre blockchain o ya ese tema ya lo venían trayendo, necesitaban gente con talento? ¿Cómo fue tu conexión con el rol que tenés ahora y con el que has venido trabajando durante los últimos años? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Mira, yo entré en el BID en agosto de 2017. Ah, ok. Cuando yo entré en el BID, la posición para la que yo entré era una posición en la que estaban buscando, de hecho, un físico que pudiese hacer investigación en tecnologías emergentes, ¿no? De hecho, estaba blockchain sobre la mesa, pero también estaba el tema de computación cuántica, tema de 5G, es decir, como hacer una investigación más o menos superficial en diferentes tecnologías emergentes y tener una persona que tuviese ese background para poder eventualmente, pues, generar artículos, generar conocimiento. Lo que pasa es que cuando yo llegué al banco, ya había algún proyecto desde el lado del área de negocio del BID, que estaba utilizando tecnología blockchain. Por ejemplo, este proyecto que seguro que muchos de tus oyentes conocen, de Argentina, que es el proyecto Didi, que es una gran iniciativa de la gente de Ujú. Bitcoin Argentina y de Codes, que se empezó con el BitLab, yo creo que pues a lo mejor en principios de 2017, puede ser. Entonces ya había proyectos como este que estaban utilizando la tecnología blockchain. Entonces, a medida que yo fui generando esos artículos y dando charlas internamente de qué era blockchain, pues me invitaron a participar en los proyectos, y entonces empecé a entrar, pues de lleno en el área de negocio. Entonces yo creo que en ese momento empezaron a ocurrir dos cosas en el BIT, que es que por un lado los especialistas empezaron a conocer mejor desde dentro en qué consistía la tecnología blockchain, tanto desde nuestro lado del área de tecnología como del área de los otros especialistas que estaban usándola. Y luego también que, bueno, pues la tecnología fue madurando y externamente, desde fuera del BID, en la región también empezó pues, a pedirse, desde los clientes del sector público y algunos también del sector privado, empezó a pedirse, pues, el poder hacer proyectos con tecnología blockchain, ¿no? Pues para registro de tierras, para credenciales académicas, para identidad digital. Entonces, como que tanto de la demanda de fuera como del conocimiento que se fue desarrollando internamente, empezaron digamos, a surgir muchísimos proyectos, y es el día de hoy que tenemos un pipeline de unos 20 proyectos internos dentro del BID con tecnología blockchain que estamos apoyando desde el departamento de tecnología. Así Wow. que, bueno, la verdad es que yo personalmente creo que el BID ha sido una institución de bastante referencia en el uso de la tecnología blockchain. Sí, interesantísimo que tengan 20 proyectos al día de hoy. Yo recuerdo hace casi 2 años que hicimos la presentación en Colombia con LagChain. En ese momento, cuando estaba en Consensus, era como que, nada, recuerdo que había 3 o 4, no sé si 5 proyectos, pero que haya 20 proyectos, la verdad que me llama mucho la atención. Y solamente un paréntesis ahí, junto con la ONG hemos estado trabajando en unos videos promocionando Didi. Así que ya están públicos, así que lo pueden ver en el perfil de Didi en Twitter y en LinkedIn. Así que qué interesante esto. Y para muchos, este ecosistema que se está creando a nivel global de diferentes blockchains, con diferentes aplicaciones, es un ecosistema que evoluciona muy, muy rápido. Eh,
¿Cómo has visto o cuáles pensás que han sido los desafíos más grandes para estando dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una organización enorme, que quizás a veces esta velocidad de trabajo no es la misma que que existe afuera o quizás en estos entornos mucho más dinámicos? ¿Pensás que han habido desafíos interesantes o pensás que lo han resuelto? ¿Cuál es tu feeling respecto a esta diferencia de velocidades? Bueno, esa es una pregunta muy interesante también. Quizás antes de responderla, hacer el disclosure, Joaquín, de que no se tomen mis respuestas como respuestas oficiales del BID, ¿no? Sino como simplemente Exacto, respuestas personales. Al perfecto. final yo estoy a título personal. Pero bueno, personalmente yo te diría que nos hemos encontrado varios desafíos. El primer gran desafío que nos hemos encontrado es un desafío tecnológico. Es decir, las primeras redes que se utilizaron para proyectos fueron redes que o bien eran redes cripto, como Bitcoin o Ethereum, o bien eran redes totalmente privadas. Es decir, por ejemplo, se llegó para una prueba de concepto, que es una prueba de concepto que se hizo en el proyecto Cadena, que es un proyecto con las aduanas de la Alianza del Pacífico, en la que se creó una infraestructura de blockchain que estaba bajo una única suscripción de Azure del BID. Entonces, el tema es que el uso de redes de esos dos tipos tenía muchas limitaciones en cuanto a escalabilidad. Es decir, las redes, digamos, no permisionadas, es decir, las redes cripto, primero tenían el problema de que tenían un alto costo transaccional. Es decir, el hecho de tener que pagar por cada transacción una porción importante del dólar, es decir, 0,1 dólares por transacción, es un alto costo transaccional. Imagínate que estamos trabajando, por ejemplo, con temas de diplomas Claro, universitarios y entonces cada vez que se emite un diploma o se hace una verificación o se hace una actualización o cualquier cosa hay que pagar 0,1 dólares. Entonces, ¿quién asume ese costo? Es un costo muy claro. alto. Luego también nos encontramos en las redes, digamos, no permisionadas con un problema de la identificación. Porque claro, al final tú imagínate que estamos emitiendo miles de diplomas digitales. Hablo de esto porque es un proyecto que tuvo lugar, ¿no? Ujú. Imagínate que estamos en una red como Ethereum o Bitcoin emitiendo miles de diplomas universitarios. Y resulta que el emisor de los diplomas universitarios es una entidad, una universidad, que está representada en Bitcoin, por ejemplo, con una llave pública o en Ethereum, ¿vale? Y entonces tenemos que básicamente lo que se registra en la red son miles de certificados de credenciales que están firmados digitalmente por esa llave pública, por esa cuenta de Ethereum o esa cuenta de Bitcoin. Entonces, si resulta que el día de mañana esa universidad pierde su llave pública, o pierde, mejor dicho, su llave privada, que entonces le quita el control sobre su llave pública, encontramos que todos esos miles de certificados que están emitidos respaldados en la blockchain pasan a no ser válidos, porque quien los firmó ya no es dueño de esa firma. Entonces entras en un problema tremendo de corrupción de las firmas electrónicas, ¿no? Entonces Claro. eso también llevó a la conclusión de que cuando se hacen cosas sobre blockchain necesitamos tener todo un esquema de identidad y un esquema de gobernanza de la identidad y regulación de la identidad y de la gobernanza de la identidad que nos permitan que este tipo de soluciones escalen. Entonces, esos fueron dos grandes desafíos que nos encontramos al principio. Y luego también está el tema de la interoperabilidad, que al final tienes que, Ujú. como hasta hace poco cada aplicación de blockchain venía a desplegar su propia red o hacerlo como una red no permisionada, pues tenías que luego cuando querías combinar diferentes soluciones no podías, ¿no? Porque digamos la interoperabilidad a nivel de blockchain hoy en día pues todavía no es una realidad. Entonces, pues lo que veíamos era que había un ecosistema fragmentado, tanto de redes blockchain como de aplicaciones blockchain, que no podían escalar bien. Y luego, así es como nació LACchain, que también conoces y de lo que imagino que hablaremos luego, ¿no? Pero esos fueron los principales desafíos con los que nos encontramos en 2017, 2018 e incluso 2019 al hacer pilotos con tecnología blockchain, diría yo. Bien, bien. Uno, habiendo trabajado, bueno, en la industria y estando en la industria hace bastante tiempo, a mí lo que me pasó personalmente es que encontré cierta resistencia en diferentes empresas, quizás no con la persona que uno habla, porque uno dice, bueno, quizás, no sé, un abogado en una empresa que está súper entusiasmado con la idea de blockchain y cripto y empezar a utilizarlo dentro de los servicios, pero de alguna forma u otra lo que me pasó en reiteradas oportunidades fue
que había en cierta forma como una resistencia a este cambio. ¿Cómo lo has visto vos desde el punto de vista, estando participando dentro de la LACchain, que LACchain es Latin American and Caribbean Chain, donde participan muchas compañías? ¿Pensás que este tema no diría de egos, pero sí de que hay muchas compañías compartiendo una misma red o compartiendo un mismo desarrollo? ¿Pensás que puede llegar a tener ciertos frenos individuales de cada empresa que demoran el proyecto en total, o no lo ves, no es tan así? Bueno, ese es un gran punto. Al final, yo creo que lo primero que yo diría es que es totalmente necesario que la gente colabore para, digamos, el despliegue y el mantenimiento de redes que todos puedan usar. Es decir, si no se crean los consorcios, tanto regionales como sectoriales, para el despliegue de redes, vamos a seguir con una fragmentación enorme del ecosistema de infraestructuras blockchain que no va a permitir que las soluciones escalen. Entonces es necesario hacer ese esfuerzo para que verdaderamente se puedan construir redes colaborativamente, ¿no? Y luego, una vez que entramos en el aspecto de esa creación o construcción de redes de manera colaborativa, pues efectivamente tienes todo que manejar todo el tema de ya no solo de egos, sino también de intereses, porque claro, el problema es que, por ejemplo, lo que nosotros estamos planteando desde LACchain es el construyamos una infraestructura gratuita como un bien público regional para América Latina y el Caribe, donde todo el mundo pueda hacer negocio encima. Entonces, en principio eso suena muy bien para toda la gente que hace negocio alrededor de la tecnología blockchain, es decir, aquellos que despliegan proyectos, aquellos que despliegan aplicaciones, aquellos que aporten servicios de consultoría, tanto tecnológica como legal, aquellos que, bueno, pues todos los que hacen un negocio alrededor. Pero ya tienes un pequeño porcentaje de entidades que son los que hacen negocio con la pura infraestructura, que son, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a hacer negocio con el minado de bloques, o la gente que incluso desarrolla infraestructura como un servicio, que ya pues su modelo de negocio se ve un poco, digamos, amenazado. Entonces, Claro. yo creo que es muy importante, primero, dejar muy claro dónde entra la colaboración y dónde entra la competición entre las entidades, es decir, dónde empieza el modelo de negocio de cada uno y cómo ahí ya se puede competir, pero antes de eso hay que colaborar. Y luego, además del modelo de negocio que hay que tener muy claro, hay que tener muy claro también que hay que dejar los egos a un lado. Y bueno, pues para todo esto es siempre muy importante tener una persona o una entidad que haga pues de mediador, que coordine los esfuerzos. En nuestro caso, en el caso de LACchain, pues tenemos a Alejandro Pardo como líder de LACchain, que es la mejor persona posible para mediar una alianza de este tipo. Y además también tenemos pues al Banco Interamericano de Desarrollo, que es una multilateral sin ningún ánimo de lucro a la infraestructura, que también hace esta labor coordinadora, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se han dado los elementos ideales para poder lanzar una plataforma regional como LACchain. Qué interesante, sí, Alejandro, la verdad que, bueno, he tenido también la oportunidad de compartir varias reuniones con él, y hace un muy buen trabajo en coordinar todo esto, que no es para nada sencillo. Una de las preguntas que siempre surge cuando empezamos a hablar de redes permisionadas es el tema de, como bien nombrabas antes, cómo haces para mantenerla, cómo haces para que los nodos se mantengan. ¿Cómo es el sistema de incentivos? Yo hice esta pregunta hace un par de años a gente que estaba involucrada en el tema, y no recuerdo haber tenido una respuesta en concreto, y la respuesta en su momento era: estamos viendo, estamos experimentando, vamos a ver cómo funciona. Respecto a LACchain, esta pregunta en particular, ¿la han sabido resolver? ¿La están probando? ¿Cuál es el estatus o la situación respecto a este punto de los incentivos para mantener la red? Mira, yo te voy a dar una respuesta muy directa y luego la elaboramos un poco más. Pero yo te diría que la principal motivación de muchas de las entidades que están manteniéndonos en LACchain es el poder tener una infraestructura que les permita pasar de vender de vender pilotos o pruebas de concepto de 100.000 o 200.000 dólares a vender proyectos de 5, 10, 20 millones de dólares. Eso es un argumento muy fuerte
que las entidades que están en LangChain han entendido desde el principio. Es decir, en LangChain hay muchas entidades que desarrollan proyectos blockchain, como por ejemplo Everis, Consensus, Grupo Sabra, incluso RSK, que también está en el negocio de desarrollar soluciones blockchain. Pues te puedes tener gente como un poco más de infraestructura, como Adara o IO Builders o Multiledgers, Idemia, pero al final, o incluso los Microsoft y otros, ¿no? Pero al final todos, a todos les es mucho más rentable tener una red sobre la que haya un marco legal y un marco de gobernanza y una confianza que les permita que se desplieguen soluciones millonarias en las que poder hacer negocio, que tener que estar peleándose por 4 pilotos de $100.000. Entonces, esto es un argumento muy fuerte para todas estas entidades. Y luego, también el hecho de que al final la gente que hoy en día está en blockchain, o sea, porque estamos todavía en una etapa prematura de la tecnología, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que está en blockchain es gente que está desarrollando proyectos blockchain o soluciones blockchain, como es el caso de muchas de las que te he nombrado. Entonces, encuentran que les es más barato y más rentable desplegar un nodo en LangChain y montar su aplicación o su solución encima o su proyecto y despreocuparse del mantenimiento de la red, porque lo damos un poco desde el equipo del BIT y desde, bueno, entre todos los partners, ¿no? Pero como que ya tienen apoyo, que tener que montar su propia red. Es decir, ¿cómo está Consensus o Everis, por poner un ejemplo? ¿Cómo han venido haciendo hasta ahora para desarrollar proyectos blockchain? Pues hasta ahora lo que hacían era montar una red y tenían que mantenerla. En el caso de LangChain ya la tienen, despliegan un nodo y montan el proyecto. Entonces les sale más barato tanto en tiempo como económicamente. O sea que la red la mantiene el BID, en cierta forma. Bueno, cuando digo mantener, es decir, en la red todos los nodos tienen el mismo rol. Es decir, en nuestra red de LangChain tenemos una topología que está en nuestro GitHub, que es que tenemos unos nodos que llamamos core, que son aquellos que validan bloques y los que están actuando como boot, ¿no? Los validadores y los boot, que son pues los que es importante que no se apaguen. Y luego están aquellos que pueden, los escritores y los observadores, que pueden escribir transacciones o simplemente ver transacciones en la red. Y estos pueden conectarse y desconectarse a placer. Entonces, lo que nosotros hacemos desde LangChain es asegurarnos que los nodos core, los validadores y los boot, siempre están operados por entidades que se comprometan a mantenerlos. Y los otros, pues los puede despegar cualquier entidad que desee en la región. Entonces, nosotros desde el BID tenemos un mínimo número de nodos core, que siempre pues estamos operativos, y otros partners del programa también tienen otros nodos core que están operativos y están al servicio pues de la infraestructura para que todo funcione perfectamente. Cuando me refiero a mantenimiento de la red, no quiero decir que nosotros tengamos solo los nodos, todo el mundo puede tener. Lo que me refiero es a que cuando hay algún tipo de problema en la red, por ejemplo, que yo qué sé, que estoy intentando leer eventos y no me funciona suficientemente rápido, que estoy intentando desplegar un nodo y no soy capaz de hacerlo porque estoy fallando el proceso de instalación. Pues nosotros como BID somos quienes te damos la cara visible de soporte técnico y quienes te ayudamos a resolver tu problema. Entonces, es algo que no tienen las redes, la mayoría de las redes del mundo. Es decir, si tú montas una red tanto privada como, o si vas a Bitcoin o Ethereum, tienes que ir casi que a la comunidad de desarrolladores. Aquí nosotros te damos una cara, un equipo técnico gratuito que te da soporte. Bien. Interesante. Súper interesante. Y cuando empezamos a hablar sobre aplicaciones, acá, bueno, mínimo 20 proyectos que están trabajando, pero si me tendrías que decir cuáles serían los 3 proyectos que quizás más te entusiasman o que has visto más tracción y que la gente que lo utiliza está más contento, ¿cuáles serían? Bueno, es difícil decir solo 3 porque verdaderamente hemos trabajado mucho en muchos de ellos y no querría dejar ninguno fuera. Pero bueno, te pongo algunos ejemplos y luego expando un poco en alguno más, Vale. ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los que más orgullo me hace sentir es el proyecto Cadena, que es un proyecto en el que tenemos a las aduanas de Colombia, Chile, México, Perú y Costa Rica conectadas a la red de LangChain, cada una con su propio nodo, cada una en su propia infraestructura, algunos en la nube, otras on-premise. Llevamos 2 años trabajando con las aduanas. Bueno, la líder del proyecto, Sandra Corcuera, del departamento del BIT, ha hecho un trabajo fabuloso, y Michelle Moreno, también del departamento de tecnología, pues liderando lo que es todo el proyecto y trabajando con las aduanas día a día.
Everest, que implementó el proyecto, también hizo un trabajo estupendo. Esta segunda fase, la primera fase fue cuando hicimos, como te comentaba antes, ese despliegue, digamos, en una única suscripción. Y verdaderamente lo que hemos conseguido aquí en este proyecto es que 5 aduanas intercambien información sensible en tiempo real gracias a la red de LACchain. Se ha Wow. pasado de un intercambio de información que tenía lugar una vez al mes vía Excel, vía correo electrónico, ¿vale? Y que hacía que las aduanas tuviesen un mes de desactualización de la información previa, a poder hacer este intercambio en tiempo real. Y ahora básicamente cada aduana tiene una interfaz donde actualiza la información y le llega al resto de las aduanas. Antes cada aduana tenía que actualizar un documento de Excel para cada aduana del mundo con la que tenía un acuerdo para compartir esa información. Entonces ha sido verdaderamente para ellos es pues un proyecto súper importante, porque les permite pues tener mayor seguridad, mayor eficiencia, mayor transparencia, mayor confianza en el intercambio de información. Y además para las aduanas, y esto, bueno, pues si algún día charlas con ellos, te lo podrán contar, también ha sido un descubrimiento del uso de tecnología blockchain, y de hecho han montado desde los equipos técnicos de las aduanas, han montado un grupo de trabajo para explorar nuevos casos de uso sobre la red de LACchain, ¿no? Es decir, ya que están montados, qué más beneficio le pueden sacar a la infraestructura? Entonces Claro. eso pues para mí ha sido un proyecto muy bonito. Luego, por nombrar algún otro, también estamos viendo pues un tema de una plataforma para ofrecer a las agencias ejecutoras en Honduras para que digitalicen todo su proceso de revisión y aprobación de documentos en proyectos que trabajan con el BID. Aquí la líder del proyecto es Nadia Rauscher del BID, y también es un proyecto muy bonito. Otra iniciativa es un proyecto que tenemos con el Departamento de Finanzas, que lidera Rubén Gutiérrez, que es un proyecto con Citibank para hacer cross-border payments, es decir, hacer desembolsos de headquarters del BID a la región con, con dinero sobre la red de LACchain, digitalizado por el propio Citibank, que es un proyecto muy interesante también. Por supuesto, el proyecto Didi en Argentina, para temas de registro de tierras, temas de identidad digital y temas de billeteras digitales. Luego también hay un proyecto muy interesante en el Caribe para temas de diplomas universitarios. Se hizo una primera fase hace un par de años y ahora estamos entrando en la segunda. Y el líder del proyecto es Fernando Pavón, y estamos trabajando con CXC en el Caribe. El líder del proyecto, que no lo mencioné, en Argentina, es Erika Molina. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos. Realmente se están haciendo muchas más cosas, temas de proyectos con microfinancieras para microlending, proyectos de registro de tierras, proyectos incluso de remesas. O sea, verdaderamente hay muchas iniciativas que cubren pues muchísimas áreas de negocio, en las que pues se empezó a trabajar antes incluso de LACchain, y ahora pues con la red de LACchain, que es esta infraestructura que proporciona Bit y sus aliados para la región, pues se está pues generando una autopista que hace que estos proyectos se puedan implementar y tener éxito en tiempos mucho más cortos. Qué interesante. Supongamos que alguien de la audiencia está interesado en participar en alguno de estos proyectos, como empresa, como gobierno incluso. ¿Cómo es este proceso de, no sé si llamarlo de aplicación, pero por lo menos de contactarse con ustedes porque tiene cierto interés? Bueno, al final el punto de contacto para los proyectos es siempre el líder del proyecto, que son las personas que he ido mencionando. Entonces, Ok. lo que respecta a los proyectos, siempre pueden hablarle a ellos. Los proyectos en general, o sea, no los desarrolla el BID, sino que el BID digamos, lidera junto con los clientes de la región, y se contrata a una empresa para el desarrollo. Entonces, generalmente hay una licitación pública en donde se puede aplicar. Estas licitaciones públicas también generalmente se publican en la página web del BID, y ahí pues cualquiera las puede ver. Nosotros ahora desde LACchain, que si alguien tiene interés en lo que es LACchain como programa o como infraestructura, sí que nos pueden contactar a Alejandro Pardo o a mí mismo para darles más información. En LACchain estamos a punto de lanzar una página web donde va a haber un lugar donde todo el mundo puede anunciar sus licitaciones, tanto las licitaciones del BID como licitaciones de la región, para que haya una conexión muy eficiente entre aquellos que buscan el desarrollo de una aplicación y aquellos que buscan la provisión de un servicio. Bien, excelente. Voy a poner los emails tuyo y el de Alejandro, si es posible, en la descripción, ¿sí? Así Perfecto. la gente te puede conectar. Eh, y digamos, la pregunta que siempre surge es, ok, empezamos a hablar de blockchain
Y bueno, sabemos que Bitcoin nada, es el que inició todo, ¿no? Y cuando hablamos de cripto y demás, siempre estamos hablando de la transferencia de valor, ¿sí? Y que muchos dicen de que si la blockchain solamente tiene sentido cuando hay transferencia de valor eh, y que sirve para eso particularmente. Si no, otras tecnologías, digamos, podrían hacer sentido. Eh, ¿Ves posibilidades de que la LAC-chain o todos estos proyectos que están haciendo de alguna forma en un futuro puedan llegar a interaccionar con las criptomonedas? Y cuando hablo de criptomonedas pueden ser las criptomonedas volátiles, las tradicionales o las stablecoins. ¿Están pensando en este tema de interoperabilidad entre este tipo de la LAC-chain contra el resto de las blockchains públicas que se están creando? Sí, bueno, yo creo que hay dos preguntas aquí. Primero, un poco sobre lo que es el concepto de la transferencia de valor, ¿no? Porque muchas veces yo creo que este concepto se usa en diferentes ámbitos, lo de la Internet del valor, pero no muchas veces se da una definición clara de qué es. Yo creo que cada persona lo define a su manera y lo presenta a su manera. Yo tengo mi propia definición de la Internet del valor y de hecho escribí un artículo hace poco bueno, pues lo expone, ¿no? Para mí la Internet del valor, el concepto de transferencia de valor, es digamos, el establecimiento de tres capas complementarias. Una capa de blockchain, que no especifico si tiene que ser permisionada, no permisionada, pública, privada, digamos, una capa de blockchain, ¿vale? Una DLT que te permita automatizar procesos y digitalizar activos desde pues títulos de propiedad hasta diplomas universitarios, cualquier tipo de cosa, ¿no? Digitalizar cualquier tipo de activo. Entonces, la blockchain te permite automatizar procesos con smart contracts y digitalizar activos también con smart contracts. Entonces, con eso tienes la capa de blockchain. Luego necesitas una capa de identidad. ¿Por qué? Porque por lo mismo que comentábamos antes, si cuando tú Perfecto. digitalizas un activo Ujú. no eres capaz de definir a quién le pertenece ese activo, entonces no, o sea, no puedes transferir valor. Porque imagínate que nosotros digitalizamos un diploma universitario, pero luego ese diploma universitario corresponde a una dirección pública que no podemos establecer quién es el estudiante que está detrás. Entonces, cuando ese estudiante presente a un tercero el diploma, ese tercero va a decir, vale, el diploma está registrado en la blockchain, puedo verificarlo contra la blockchain, pero ¿cómo sé que le corresponde a Marcos Allende o a Joaquín si en ningún lado pone que esta dirección de blockchain es de Marcos o de Joaquín, ¿no? Entonces, se necesita una capa de identidad que nosotros estamos desarrollando en el marco de identidad digital soberana, que pues sea pues una solución que sea pues user friendly para los usuarios, que sea portable, que sea ágil, que sea eficiente, que respete la privacidad, que cumpla con todos los requisitos, ¿no? Entonces, esa es la segunda capa que estamos montando, que es, entonces, tienes una blockchain que te permite digitalizar cosas y una capa de identidad que te permite definir o determinar a quién pertenece qué. Y luego, evidentemente, necesitas poder transferir esos activos, transferir ese valor. Y no tendría ningún sentido que saliésemos de fuera de blockchain para hacer los pagos cuando resulta que blockchain nace para hacer pagos. Entonces necesitamos una tercera capa, que es la capa de dinero digital. La capa de activos que correspondan a dinero. Y ahí entra pues tanto las criptomonedas como los stablecoins como las CBDCs. Entonces, nosotros en LACchain estamos empezando por traer a entidades que pues emitan dinero regulado, es decir, pues por ejemplo, Citibank tokenizando dinero para esta prueba de concepto o bancos centrales que hagan CBDC, es decir, queremos empezar con un marco regulatorio más estable para luego poder abrirnos a el resto de divisas digitales. Nosotros somos agnósticos tanto a tecnologías como a tipos de redes, ¿no? Simplemente creemos que empezando por algo que Bien. pueda estar más cerca del marco regulatorio actual, luego vamos a poder llegar a algo que sea más exótico, como por ejemplo las criptomonedas, que nos parecen también fabulosas. Entonces, por resumir un poco, decir que para mí la Internet del valor es construir una capa de blockchain, una capa de identidad y una capa de dinero tokenizado que funcionen, digamos, que se ibanen y que funcionen para permitir digitalizar y transferir cualquier tipo de activo digital. Y eso es la transferencia de valor para mí. Luego, con respecto al LACchain, nosotros en LACchain
como digo, vamos a estar trayendo en el futuro, pues, o buscando traer, digamos, criptomonedas que se desplieguen sobre la capa 3, en el momento en que haya un marco regulatorio adecuado, vamos a buscar interoperabilidad a nivel de la capa de red con las redes de, digamos, no permisionadas, cripto, y estamos abiertos a todo eso, pero vamos a empezar por una primera fase en la que estemos más cerca de los ámbitos regulatorios. Excelente, buenísimo. Qué interesante y digamos, qué visión tan amplia. Me parece súper interesante, sobre todo que desde un banco estén pensando en esto y es entendible que vayan por el lado de la regulación primero y hasta que no haya un framework claro, no se van a meter, digamos, no van a asumir mucho riesgo. Ahora bien, habías comentado cuando estuvimos hablando antes um, antes de hacer esta entrevista sobre el paper de Self-Sovereign Identities, bueno, me gustaría que me pases el link y lo voy a poner en la descripción. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar sobre el Self-Sovereign Identity o algún highlight que quieras dar, que quieras compartir para aquellos que quieren profundizar más. Sí, mira, nosotros vamos a sacar probablemente de aquí a unas 4 semanas, estamos ahora mismo traduciéndolo y maquetándolo, un paper de unas 120 a 130 páginas sobre identidad digital autosoberana, Self-Sovereign Identity, en inglés y en castellano, que básicamente pretende pues introducir a lo que es la identidad digital soberana. Primero hace como un recorrido de los marcos de identidad digital, y luego se adentra en la descripción de qué es identidad digital soberana, cómo funciona, por qué se necesita blockchain, qué son las billeteras digitales, es decir, todos esos conceptos introductorios. Y luego empezamos a plantear cuál es el marco tecnolegal que se necesita para poder operar soluciones de identidad digital soberana. Y nosotros planteamos 3 capas. Una capa de políticas regulatorias, donde pues entra todo el tema de regulación de la firma electrónica, regulación de los timestamps, regulación de los sellos electrónicos, incluso pues la regulación o la aceptación de lo que es contratos inteligentes, etcétera, etcétera. Y dentro de ese marco regulatorio también entra todo el tema de privacidad de datos, ¿no? Luego, esa es la primera capa, el tema de regulación. La segunda capa de identidad digital soberana es la capa de la tecnología. Y ahí entran pues los estándares de W3C, como los DIDs o las Verifiable Credentials y Presentations. Entra todo el tema de las billeteras digitales, la parte de Identity Proofing, Authentication y Authorization, la parte de los propios registros, ¿no? De las propias blockchain o DLTs, etcétera. Y luego hay una tercera capa que se complementa con esta de regulación y con esta de tecnología, que es la capa de los Trust Frameworks. Es decir, al final los marcos de identidad, ya sean Self-Sovereign Identity o cualquier tipo de identidad, funcionan siempre y cuando hay un marco de confianza o un contexto en el cual esa identidad se reconoce. Es decir, nuestro pasaporte es nuestro documento de identidad reconocido internacionalmente porque hay un acuerdo internacional entre los países de que se reconocen los pasaportes como un estándar de identificación. Pues, o por ejemplo, los X509 lo mismo. Pues nosotros creemos que en el marco de identidad digital soberana hay 2 tipos digamos, de trust frameworks que van a emerger. Los que son públicos, es decir, el equivalente a ley de IDAS europeo, que pone las bases para un marco de, digamos, reconocimiento de firma electrónica y demás en la Unión Europea, que luego se baja al nivel de los países, y que solo existe en Europa. En Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, no hay ese marco regional y será necesario. Y luego, pues, o sea, marcos, como digo, públicos y marcos privados. Y en los privados, pues veremos que hay entidades que a nivel quizás sectorial, por ejemplo, en temas de banca o en temas de aduanas, ¿no? Se llegan a ciertos acuerdos de manera que pues nos autoemitimos credenciales o reconocemos a una CA que emite credenciales de tipo identidad digital soberana y pues nos las reconocemos dentro de un contexto. Por ejemplo, en el caso de uso que planteábamos de las aduanas. Es decir, las aduanas que planteábamos antes, y digitalmente en blockchain, se reconocen las cosas, las transacciones que firman en las demás. Entonces, eso es porque se están reconociendo de alguna manera las llaves públicas o los certificados o las credenciales verificables que están asociadas a las otras aduanas. Y no es porque haya una regulación internacional que está reconociendo eso, sino porque han creado como un acuerdo privado, mediante acuerdos de reconocimiento mutuo, en el cual reconocen estas identidades que se están generando con estos estándares de self-sovereign identity, ¿no? Entonces, bueno, vamos a publicar este paper. Ya tenemos en nuestro repositorio de GitHub de blockchain un extracto de la parte más técnica que están ya referenciando en ISO.
Así que, bueno, pues nada, estaremos encantados quizás más adelante de tener otra charla, si quieres, Joaquín. De hecho, bueno, pues nos haremos un recorrido por diferentes Sí. foros para presentar el tema. Sí, sí, definitivamente es un tema súper interesante y voy a dejar los links también del GitHub, del LangChain para que lo puedan ver ahí. Y no sé si tienen del BID también, un GitHub del BID o Eh, solamente del LangChain. de LangChain. Ok, perfecto. Voy a dejar el GitHub del LangChain también en los comentarios. Bien. En este tercer punto hablaba sobre el Trust Framework y uno de los temas que siempre se hablan dentro de este mundo es que en el fondo estamos confiando en técnicas matemáticas. Y cuando empezamos a hablar de técnicas matemáticas y demás, empezamos a hablar de hashes. Y cuando empezamos a hablar de hashes, empezamos a hablar sobre qué tecnología o qué puede hacer romper un hash. Hace un par de semanas estuviste cerrando el Quantum Week en Nueva York, hablando sobre criptografía post-cuántica y blockchain, que me parece que es un tema súper interesante. Vos sos físico, de formación física, y has estado trabajando mucho en el tema de la tecnología cuántica, y siempre las notas son cuando la tecnología Bitcoin va a ser roto por la tecnología por Quantum, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu visión y qué nos podés contar sobre el avance de la tecnología cuántica y bueno, y cómo ves este tema de los riesgos, no solamente con Bitcoin, sino con el resto de las blockchains y con el resto de los sistemas bancarios que también están utilizando las mismas técnicas criptográficas, ¿no? Bueno, pues la verdad que es un tema del que se habla muy poco, mucho menos de lo que se debería, porque al final todo el mundo es consciente de que hay una amenaza, de que va a haber unos computadores cuánticos que llegados a cierto punto van a poder romper la criptografía actual, pero como que nadie le está prestando mucha atención al asunto. Mira, nosotros publicamos el año pasado, básicamente yo voy un poco a paper por año. Este año es el paper de identidad digital soberana, el año pasado fue el paper sobre tecnologías cuánticas. eh, que bueno, es un paper que lleva unas 40.000 descargas. Fue pues el segundo paper más descargado de los publicados en 2019 del BID. Wow. Así que a Está el cualquier... link. Sí, Está el link en la descripción. perfecto. Pues es un paper en el que presentamos qué son las tecnologías cuánticas, cuáles son, cómo van a afectar a áreas como ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial, cómo van a aportar a áreas de negocio como energía, eh, eh, infraestructura, medio ambiente, salud, etcétera. Y bueno, cualquiera que le interese se lo puede leer. No es un paper largo, también tenemos varios artículos que hemos ido sacando derivados del paper, pero bueno, que busque información, ahí tiene bastante información. Entonces, con respecto al tema de blockchain, decir que, bueno, cuando hablamos de tecnologías cuánticas, conviene separar lo que es la computación de todo lo demás. Porque muchas veces la gente piensa que tecnología cuántica es unos computadores cuánticos, pero en realidad tecnología cuántica es todo aquello, toda aquella tecnología que utiliza fenómenos del mundo microscópico para pues dar una mayor potencia tecnológica en muchos aspectos, ¿no? Entonces, algunos de estos fenómenos son pues la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico. No voy a entrar en los detalles, pero bueno, son fenómenos que están en el mundo cuántico, que no están en el mundo macroscópico, y que entonces si construimos tecnología que se basa en ese tipo de fenómenos o principios, pues encontramos mucha más potencia en algunos ámbitos. Por ejemplo, la computación. Pero también otros ejemplos son, digamos, la simulación cuántica, que es independiente de la computación, la óptica cuántica, la metrología cuántica, los sensores cuánticos, los relojes atómicos o incluso el campo de la información y comunicación cuántica, que es donde está la criptografía cuántica, que es independiente de la computación cuántica. Bien, entonces, ¿dónde llega todo esto a converger con blockchain? Bueno, pues lo que tenemos es que, por un lado, la computación cuántica es una amenaza para blockchain. ¿Por qué? Porque la computación cuántica permite revertir los algoritmos que generan llaves públicas mucho más eficientemente. Es decir, nosotros hoy en día en Internet y en blockchain utilizamos básicamente tres tipos de algoritmos para generar llaves públicas, ¿no? Criptografía pública o asimétrica, que son RSA, curvas elípticas y luego otro que se conoce menos que son logaritmos discretos.
Entonces, básicamente todo el mundo ha oído hablar de RSA y curvas elípticas en el mundo del blockchain. El tema es, estos algoritmos parten de la base de que es muy fácil generar una pareja de llaves pública y privada, pero si yo te enseño una de esas dos llaves, es muy difícil para ti encontrar la otra. Entonces, yo básicamente utilizo una llave o bien para encriptar información o bien para firmar, y tú utilizas la otra para verificar la firma o para desencriptar. Y el tema es que como yo tengo las dos, yo tengo toda la información, pero desde fuera la gente tiene una sola y no puede descubrir la otra. Con los computadores clásicos, digamos, revertir estas llaves pues llevaría cientos o miles de años a medida que aumentas la longitud de la clave. Pero con computación cuántica va a poder ser tan eficiente el generar las dos llaves como el descubrir la segunda si te dan la primera. Entonces eso hace que todo lo que esté encriptado en Internet y en blockchain con este tipo de algoritmos va a poder ser desencriptado en cierto punto. Entonces, eso nos hace pensar que cuando en blockchain lo que encriptamos lo estamos encriptando y registrando de manera inmutable, quiere decir que cualquiera puede descargarse una copia de blockchain hoy y cuando dentro de 10-15 años tenga un computador cuántico que pueda revertir esa información, descubrir lo que hay debajo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que todo lo que tiene que ver con firmas digitales, firmas de transacciones y demás, con estos algoritmos, o incluso el propio uso de Internet, pues empiece a progresar hacia el uso de otro tipo de algoritmos que ya no sean RSA ni curvas elípticas, que sean resistentes a computación cuántica, ¿vale? Por ejemplo, el NIST está sacando algunos, o sea, están empezando digamos, a introducir algunos en sus estándares, como por ejemplo XMSS o bueno, la verdad que nunca me acuerdo bien de las siglas, pero XMSS es uno de los dos más conocidos. XML. Y XML es el otro, sí. XMSS y XML son los dos más conocidos que están basados en hashes, ¿no? Son hashes. Es bien, entonces, por un lado, eso, o sea, hay que empezar a utilizar algoritmos de firma e encriptación que sean quantum safe. Por otro lado, la duda es, ¿y las funciones hash? ¿Qué pasa con las funciones hash? Bueno, pues las funciones hash, en principio, no va a haber ningún tipo de ventaja con computación cuántica para romperlas, porque al final hay que entender que una función hash es una función matemática que nos lleva desde un conjunto infinito de opciones a un conjunto finito. Es decir, al final una función hash te da un resultado que es digamos, un código alfanumérico con una longitud finita. Pero para generar eso tú puedes partir de un conjunto infinito de elementos con una longitud variable. Entonces, eso quiere decir que a cada código hash le corresponde un número infinito de entradas que podrían haber dado ese código. Entonces, si yo quiero revertir o invertir un código hash, lo que voy a poder llegar es a tener una serie infinita de elementos que me lo podrían haber generado. Entonces, nunca voy a poder tener la manera de saber cuál fue exactamente el que me lo generó, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es la preimagen, vamos a estar a salvo y parece que la tecnología blockchain va a estar a salvo. Entonces, por resumir todo esto, y es lo que se encuentra en el paper, Joaquín, básicamente nosotros encontramos 4 áreas de convergencia entre blockchain y tecnología cuántica. Una primera área que es uso de criptografía asimétrica en firma de transacciones, que es lo que estábamos hablando. Uso de criptografía asimétrica en el uso de Internet para intercambio de información, que es lo que estamos hablando. Esas dos cosas son las que hay que mejorar. Luego está el tema de las funciones hash, que en principio no hay ningún peligro. Y luego estaría el tema para los que estén en el ámbito del Proof of Work y de Bitcoin, que es, va la computación cuántica a permitir minar bloques más rápido con Proof of Work, y ahí básicamente hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Grover, que permite, en principio, va a permitir, en principio, minar bloques con una ventaja cuadrática, pero una ventaja cuadrática es muy poquito y basta con, pues, digamos, aumentar la dificultad del minado de bloques para que se pueda mantener digamos, la frecuencia de generación de bloques. Wow, interesantísimo. Voy a tener que escucharlo varias veces para poder procesar todo porque la verdad que me parece interesante. Ahí dijiste que es en aproximadamente 10 a 15 años. Es decir, que hemos visto que Google en China es como que se guarda cierto secretismo en función de cuál es el nivel de alcance de la cantidad de qubits que se pueden procesar, etcétera. Para vos, estando en este campo tan especializado y tan avanzado, ¿estimás que más o menos en 10 a 15 años estaríamos viendo este tipo de amenaza? Mira, la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Para nosotros,
para que un computador cuántico pueda llegar a romper la longitud de las llaves que utilizamos hoy de criptografía pública, necesitamos un computador cuántico que tenga, se estima, ¿no?, entre al menos 2.000, 2.500, 3.000 qubits. Es decir, un computador cuántico ya puede hacer cosas interesantes, necesita tener entre 2.000 y 3.000 qubits. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que estos 2.000, 3.000 qubits tienen que poder hacer corrección de errores. Es decir, cuando se vayan generando errores en la computación, en el cálculo, tienen que poder ser capaces de corregirlos. Hoy en día, los computadores cuánticos, al menos las cosas que se publican, ¿no? Por ejemplo, IBM, Google, Rigetti, no sabemos si China o Rusia tienen computadores más potentes, pero al menos los que publican que tienen estas entidades están en el orden de unos 100 qubits. Pero son 100 qubits que ni siquiera hacen corrección de errores. Entonces, básicamente, para que te hagas una idea, los expertos dicen que para tener un qubit digamos, lógico que permite hacer corrección de errores, habría que llegar a tener de orden de 100.000 o de 1.000.000 de qubits físicos que pueden hacer todo ese proceso de corrección de errores. Entonces, hoy en día estamos en unos 100 qubits físicos. Necesitaríamos del orden de pues varios miles de millones de qubits físicos para poder llegar a un computador potente. Entonces, básicamente la respuesta es, la tecnología que se tiene hoy en computación cuántica no sirve para escalar los computadores cuánticos. Entonces, hay que encontrar una manera de construir qubits. Los qubits al final son estados cuánticos de dos niveles que pueden estar en el 0 y 1 y en cualquiera de los infinitos en medio, ¿no? Entonces hay que encontrar maneras de generar qubits que sean escalables en espacio y en tiempo. Y todavía pues los expertos están trabajando en ese campo para encontrar esas maneras escalables. Entonces, si por ejemplo lo encuentran dentro de 6 meses una manera que sea súper escalable, pues a lo mejor estamos hablando de menos de 10 años para tener un computador súper robusto. Si no llegamos al punto pronto de encontrar esta tecnología escalable de generación de qubits, pues tardaremos más años. Pero como todavía falta ese breakthrough, yo creo que todavía es muy difícil de estimar los tiempos. Wow, qué interesantísimo todo esto. La verdad que, digo, me parece que es algo que hoy en día, como bien decías, no está muy hablado. Todos los que de alguna forma estamos involucrados sabemos que eso puede ser una amenaza, pero no realmente no estamos muy metidos. Así que te agradezco por compartir esto y esto es simplemente un rasguño. Sí, sí, sí. Y definitivamente hay que leer el paper para estar un poco más al tanto. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Me gustaría pasar un poco ahora a un plano un poco más personal y te quería preguntar ¿qué tres libros nos recomendarías para leer? ¿De cuáles son tus favoritos? Puede ser desde el mundo blockchain, mundo quantum, mundo más personal. ¿Cuáles son esos tres libros que quizás te han cambiado la forma de ver el mundo? Bueno, este es el tipo de preguntas que siempre es bueno haberse podido preparar porque le pillan a uno por imprevisto. A ver. Esa es la idea, que agarrarte desprevenido, que los primeros que se te vengan en la cabeza sean... Sí, a ver, mira, en blockchain te diría el que te decía antes, que fue el que a mí me abrió un poco las puertas, este de Princeton, que Ujú. a ver si puedo encontrar cómo se llama. Se llama, creo que es este que es Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, puede ser. Ok. Sí, creo que es este. Este fue Ujú. mi primer libro. Yo lo leí cuando todavía era un draft, en 2016, 2017, y fue el con el que de verdad yo entré a conocer mejor cómo funciona Bitcoin. Entonces, con respecto a blockchain, recomendaría este. Y bueno, y también te voy a recomendar un paper que ha salido hace poco, ya que estamos hablando de identidad digital soberana, de Nacho Alamillo, que es un paper sobre EIDAS y todo el marco regulatorio de identidad digital soberana, que me parece espectacular. Lo recomiendo también. Esos dos con respecto a blockchain. Bien. Luego, con respecto a quantum, es más complicado porque al final son libros para físicos. Hay un libro que con todo lo que tiene que ver con computación cuántica eh, y con criptografía cuántica es una referencia, que es el Chang. A ver si te digo el nombre bien. Es el... A ver. mm,
Isaac Chang es uno de los físicos teóricos cuánticos más importantes. Es el que estuvo allá por 2003 involucrado en la construcción de los primeros qubits. Mm, Eh, ujú. yo creo que se llama, sí, es el Chuang and Nielsen. Los libros de física normalmente se llaman por sus autores. Entonces, el título del libro es Quantum Computation and Quantum Information y es de Michael Nielsen y Isaac Chuang. Entonces, ese, bueno, pues para la gente que le interese esto, quizás necesita tener un poco de background físico, pero el libro Bien. es buenísimo. Y luego, pues a nivel personal, aquí ya es más complicado. No lo sé. Mira, por decirte un poco, el último libro que me he leído es el libro de Dolores Redondo, se llama, sí, Dolores Redondo, eh, que fue Premio Planeta hace 4 años en España o así, que se llama Todo esto te daré, que es una novela así un poco de crímenes, ¿no? De resolución de un crimen sin llegar a Claro. ser policíaca, que me gustó mucho. Buenísimo. Súper interesante. Me gusta romper un poco ese esquema bueno, de tanto técnico, cosas, pero está bueno aprender de estas cosas quizás un poco más sensibles, ¿no? O no tan 0-1. Bueno, y como bien sabemos, estamos en plena transición, ¿no? De un mundo donde las carreras tradicionales sabemos que muchas de ellas no van a existir en algunos años o van a existir, pero van a existir mucha menos demanda. Y sabemos que lo constante es el cambio, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer es si hay alguna recomendación que le darías a un chico que termina su secundario o su preparatoria y tiene que tomar una decisión de un tipo de carrera a seguir o si se quiere tomar un año o hacer su propio camino. ¿Qué recomendación le darías vos a una persona que termina su formación tradicional dentro de un colegio y tiene que saltar ya sea a una universidad o a un trabajo o algún otro tipo de experiencias? Bueno, antes que nada, porque me he quedado pensando, quiero recomendar un libro más que es El fin de la eternidad de Asimov, que probablemente Ah, es de los libros que más me hayan gustado en mi vida, que es un libro para los que les gusten todas estas cosas de, digamos, de ciencia y temas existenciales, me parece una barbaridad. Y Los propios dioses, los dos de Asimov. Vale, y con respecto a vale. esta otra pregunta, eh, bueno, yo diría que es importante que la gente entienda que la digitalización que está teniendo lugar va a ir a más, no va a ir a menos. Entonces, la gente que esté estudiando carreras o que se esté formando en módulos o lo que sea, que no estén nada conectados a tecnología ni a digitalización, va a llegar un momento en el que van a tener que hacer. Es decir, hay mucha gente que acaba el instituto o la universidad y dice, no, es que yo no se me dan bien las mates o es que no me ha gustado mucho la tecnología y demás. Eh, pues hace un esfuerzo. O sea, es muy importante porque es que, digamos, cada vez va a haber más automatización de procesos, robótica, inteligencia artificial, computación cuántica. Blockchain, o sea, las tecnologías digitales van a ser una realidad, o sea, vamos a estar digitalizados, o sea, va a haber humanoides dentro de poco que combinen robots y seres humanos, yo estoy seguro que lo vamos a ver muy pronto. Entonces, Mm. todas aquellas personas que tengan, digamos, una aversión a lo que son las tecnologías y la digitalización, van a sufrir cuanto más pospongan esa inmersión en ese mundo. Entonces, diría que la gente estudie lo que más le guste, porque al final lo importante es destacar en algo y ser capaz de encontrar tu camino, pero no rechazar ni tecnología ni, digital, ni el mundo digital porque te va a aparecer tarde o temprano. Entonces, que cuanto antes la gente se forme y se entrene en ese tipo de capacidades, va a ser muchísimo mejor para ellos. Qué bueno y coincido plenamente. Y justamente ayer estábamos hablando con mi esposa, porque una hija de una amiga, etcétera, terminó ahora el secundario y bueno, dada esta situación de cuarentena y demás, hay muchos chicos que terminan el secundario y quizás
se toman este próximo semestre, esta próxima segunda mitad del año como un break y quizás deciden comenzar la universidad el año que viene, ¿no? Entonces, una de las preguntas que surgió fue, bueno, ¿qué le dirías a tu hijo que haga en estos próximos 6 meses, ¿no? Si no quiere comenzar la universidad. Bueno, nada, lo que comenzaba con mi esposa era básicamente lo mismo, es que elija lo que más le gusta hacer, pero que también aprenda a programar. Exacto, exacto. Que aproveche este tiempo, ¿no? Que sea que haga lo que le gusta hacer, sea lo que sea, pero que aprenda a programar y que aprenda a convivir con este mundo digital, que definitivamente vamos hacia ello. Y me interesa saber un poco más sobre esto de lo que decías de los humanoides. Me imagino que has tenido contacto con este tipo de soluciones y demás. ¿Hay algo que nos quieras comentar sobre lo que has visto o quizás algo que quizás uno no tiene en su radar y que con tanta seguridad nos dijiste que muy pronto van a existir? Bueno, y esto no es tanto algo que yo haya estado, digamos, en contacto con ellos, sino que es más una opinión personal. Pero, y de hecho, bueno, pues el otro día estaba hablando con un colega que, la verdad, yo no estoy muy metido en el tema, pero todo esto de CRISPR y estos temas de modificación genética y demás, yo creo que van a cambiar el mundo. Es decir, yo llevo mucho tiempo convencido de que al final los robots no van a ser, digamos, no va a haber humanos y robots, sino que va a haber pues una mezcla entre humanos y robots. Es decir, que de la misma manera que ya estamos viendo cómo se están fabricando, pues, yo qué sé, dispositivos IoT de nanómetros que nos permiten, pues, no sé, ingerirlos y darnos toda una información de cómo nos encontramos a nivel de salud, o que vamos a empezar a poder, pues, digamos, operar los ojos e introducir partes tecnológicas que nos permitan ver mejor, o sensores en las manos que nos permitan manipular, pues, computadoras o dispositivos móviles. Es decir, nosotros nos vamos a robotizar mediante la incorporación de tecnología en nuestros cuerpos, totalmente. Y luego, por otro lado, los robots, estoy seguro de que se les van a introducir elementos, digamos, orgánicos, tanto desde temas genéticos con todo el tema de manipulación genética, como pues todo tipo de eso, de componentes orgánicos que los van a humanizar, en el sentido de que vas a tener la parte programable y la parte orgánica. Entonces yo creo que vamos a llegar a un mundo en el que verdaderamente vamos a ver humanoides, de los humanos que se convirtieron en robots y de los robots que se convirtieron en humanos. Y yo estoy seguro de que esto va a llegar muy pronto, en la orden de decenas de años. Wow, interesantísimo. Digamos, es increíble llegar a pensar eso porque hasta incluso uno podría llegar a pensar, no, quiero que me amputen una pierna porque quiero tener una mejor pierna que sea robótica y que me permita hacer más cosas, ¿no? Bueno, Quizás pues ese tipo de preguntas se van a venir. sí, sí, no, estoy totalmente seguro de ello, sí, sí, Increíble, sí, sí, increíble. totalmente. Bueno, bueno, Marcos, nada, ya estamos llegando a la hora. La verdad que se me ha pasado súper rápida. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tus puntos de vista. Y no sé si hay algún mensaje que quieras darle a la audiencia, un mensaje final. No, solamente darte las gracias a ti, Joaquín. La verdad que creo que ha sido una charla muy interesante. Hemos tocado muchísimos temas, desde Sí. blockchain, identidad, quantum, temas futuristas. Te doy las gracias porque, de verdad, el desconectar una horita con este tipo de charlas, con un colega para, bueno, pues para pensar juntos es súper divertido. Y nada, simplemente decirle a la gente que, bueno, si les interesa esto de blockchain, bueno, pues consulte lo que es LackChain. Vamos a lanzar nuestra página web en las próximas semanas, pero tenemos una red que están utilizando decenas de entidades en la región, que es gratuita. Entonces, que entre en nuestro GitHub de LackChain o en nuestro Medium o en nuestras redes, que nos sigan. También si a nivel personal pues tienen interés en lo que yo he contado, me pueden seguir a mí o conectar conmigo en mi LinkedIn o en mi Twitter, que es Marcos Allende L.
Y nada, pues a disposición, tanto tuya como de cualquiera que quiera pues saber un poco más de cualquier cosa que hacemos, porque estamos encantados de poder desarrollar un poco la comunidad y el ecosistema en América Latina y el Caribe. Excelente, Marcos. Los links y demás están en la descripción. Así que muchísimas gracias nuevamente y definitivamente me gustaría continuar esta conversación el año que viene. Y prometo que voy a estudiar un poco más los dos papers, el de Quantum y el de identidad, porque me parece que también es una muy buena forma que tenemos para poder aprender de personas que se han dedicado a investigar y a estructurar esta información, porque hay tanta información dando vuelta que muchas veces nos perdemos un poco dentro del ruido y estas estructuras de los papers y demás nos permiten de alguna forma interpretar mejor la información. Así que muchísimas gracias nuevamente, Marcos, y será hasta la próxima. Perfecto, un abrazo muy fuerte, Joaquín, y feliz cumpleaños para tu bebé, no tan bebé, mañana. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Cuídate. Un abrazo. Chao, Joaquín. Chao, chao. Aquí nuevamente Joaquín para invitarte a que visites btcenespanol.com, con N, btcenespanol.com, donde te podrás suscribir para recibir más novedades sobre los próximos episodios del podcast, de los videos y cursos. Estamos trabajando en más contenidos que seguramente te agregarán valor, y estar suscripto es la mejor forma de estar actualizado. Es tan simple como entrar a btcenespanol.com y suscribirte. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.